Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Amén y amén. Le damos gloria al Señor. Gloria a ti, Padre Celestial. Y bueno, vamos entonces a entrar en materia en lo que corresponde al tema de esta semana, titulado La hoja del medio. Así se llama, la hoja del medio. Ya citamos el texto, pueden sentarse. Pues ya citamos el texto del Salmo 40, del versículo 6 al 8. Pero yo quiero que mastiquemos este versículo con calma para que podamos comprender la profundidad de ese libro, de ese versículo. Versículo 6, 7 y 8. Son 3 versículos. Fíjate esto. El capítulo 40, versículos 6, 7 y 8 declara: sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Cómo es eso de sacrificio y ofrenda no le agrada al Señor? ¿Será que Dios quiere que tú hagas travesías enormes para poderle agradar a Él? Cuando le pides a un hijo tuyo que haga una gran proeza para darle el almuerzo, tú no eres una buena persona. Tú no puedes medir la obligación tuya como padre o como madre de alimentar a tus hijos poniéndole condiciones. Ninguna persona en su juicio cabal le puede poner condiciones a un hijo para alimentarlo. ¿Por qué? Porque el alimento es una necesidad fundamental del niño y es una obligación fundamental de los padres. La provisión del vestido, de la ropa, al igual que el alimento, es una obligación de los padres y es un derecho del niño. La obligación de darle estudios a los hijos y el derecho del estudio en el niño son fundamentales. No puedo comprender por qué la religión se empeña en poner condiciones para que tú puedas recibir la provisión de Dios. Hacerte ver de que tu pobreza guarda relación con alguna desobediencia. Porque aún los padres, a los hijos desobedientes, lo alimentan. El Señor dice en su palabra que Él hace llover sobre justos e injustos, también hace llover. Y nos invita a ser como Él para que seamos sus hijos. Es decir, que hagamos el bien sin mirar a quién. Estamos llamados a bendecir y no maldecir. Pero cuando la religión nos hace ver de que nuestras desgracias se deben a nuestra desobediencia, entonces empezamos a entender que hay un Dios que está condicionando nuestro derecho. Porque Él fue el que nos creó. Él fue el que determinó traernos al mundo. Así como cuando usted se embaraza y tiene un hijo, usted aceptó traer a un bebé al mundo. Por lo tanto, usted está obligado a sostener. Ahora, de nosotros, la actitud hacia el Padre no debe ser así. Que tu padre está obligado, no. Al contrario, tiene que ser de gratitud. Porque si no hemos recibido conforme a nuestra necesidad, es porque no hemos creído. Porque yo te puedo poner un plato de comida sobre la mesa y digo, cómete ese plato. Ay, no, será para mí, no merezco. Y el que no te lo coma es tu decisión, pero ya te lo serví. Su palabra en el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando habla de que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y el Padre ya te sirvió la mesa. Y muchas veces las personas están como saliendo de lo de Bar, ¿se acuerdan? Del hijo de Jonatán, Mefiboset duró muchos años en lo de Bar. Y cuando el rey lo manda a llamar, que lo lleva a palacio,
Él se refería así, hacia sí mismo, se refería como, ¿qué soy yo sino un perro muerto? Esa era la opinión que él tenía sobre sí, porque venía de lo de barro, tierra de olvido, tierra de tristeza, tierra de agonía, venía con una discapacidad, él no se veía digno de recibir nada de parte del rey, y aunque estaba en la mesa con el rey, él difícilmente aceptaba participar de la mesa. La misma actitud la tenemos muchos creyentes y aún personas con más razón que no quieren a Cristo, con más razón. Vienen de lo malo, de hacer cosas terribles y se creen indignos, pero que lo que no saben es que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Todos. Los que cometiste, los que puedes haber cometido ahorita y los que vas a cometer después. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Nuestra reacción tiene que ser de agradecimiento. Vivir en gratitud, y nuestra lealtad y nuestra fidelidad está ligada a la gratitud. Cuando tú eres agradecido, tú no le haces daño a aquel que te hizo el bien. Tú haces siempre lo que a él le agrada porque estás agradecido. Nuestra obediencia a la palabra y nuestra obediencia al Señor no es porque Él nos vaya a castigar, porque cuando tú lo ves de esa manera, tienes la imagen del Padre distorsionada. Él nos ama profundamente, más allá incluso de nuestros pecados nos ama, porque Él sabe que muchas veces fuimos víctimas de las circunstancias en las que fuimos criados. Fuimos modelando conductas de personas que nos malenseñaron muchas veces. Y eso Él lo entiende. Y Él te extiende la mano con un gran regalo de salvación. Y te toca a ti recibirla. Entonces por eso esa palabra acá dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Porque hasta la ofrenda la damos pensando que Él espera la ofrenda para bendecirnos. Y resulta que Él ya te bendijo. Nada más te dio a Jesucristo para que pudiese morir por ti. El que tenía que estar en la cruz era nosotros los que teníamos que estar en la cruz. Y Jesucristo murió por nosotros. Y dice su palabra que por cuanto nos dio al Hijo, cuánto más no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Escúchame, repite conmigo. Todas las cosas. Nos dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo no? ¿Qué puede ser para Él más importante? ¿Las riquezas de la tierra o su Hijo unigénito? Su Hijo. ¿La sanidad sobrenatural o su Hijo unigénito? Su Hijo siempre será lo más importante. Entonces, ¿cómo no nos va a dar la sanidad sobrenatural, las riquezas de la tierra? Toca es saber recibirlas. Amén. Sigo acá y dice, han abierto mis oídos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado sordos a la palabra? Y la escuchamos, pero por no creerla, la dejo pasar. Cuando cada promesa dice en su palabra que está en el sí y en el amén a través de la iglesia, es decir, a través de nosotros. Si tú dices no, no lo recibes. Si tú dices sí, amén, lo recibes porque tú eres la iglesia. No es este edificio, no es esta casa, no es este salón. Tú eres la iglesia. Y dice su palabra que todas las promesas son en el sí y en el amén a través de la iglesia, es decir, a través de ti. Amén. Solo es cuestión de que tú aprendas a oír su voz. Ahí dice, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo. Versículo 7. Les recuerdo, Salmo 40, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, el plan, el propósito. Dile, Padre, enséñame lo que dice el libro, lo que dice el rollo del libro de mí. Cuando tú te vas allí a ese rollo, Él te revela que has sido constituido en rey y sacerdote, en reina y sacerdote, sacerdotisa. Eres una adoradora del Dios Santísimo, eres una hija
coheredera con Cristo de toda la creación. Y cuando tú eres coheredero con Cristo de toda la creación también te pertenece. Oye, lo que tú estás aplaudiéndole al Señor. Oh Dios. El propio Stingy citado, esto es mío. Este buzón es mío. Todo es mío. ¿Por qué? Porque eres padre. Y si eres padre, yo soy su heredero, también es mío. Y tienes que acceder confiadamente a todas esas cosas que puedan haber en la tierra y que te pertenecen al Señor. Mío es el oro y la plata y todo lo que en la tierra hay. Entonces, ¿por qué no pedirle oro y plata también? ¿Acaso eso está reservado para quiénes? Para la creación, y la creación nosotros la señoreamos, por lo tanto el oro y la plata también nos corresponden. Ahora, cuando tú sabes que las cosas son tuyas, tú no las buscas. ¿No te has dado cuenta de eso? Mira, cuando tú sabes que algo es tuyo y sabes de dónde está, escúchame, cuando tú sabes que algo es tuyo y sabes dónde está, tú no lo buscas. Por ejemplo, en Venezuela, todo el oro, la mayor cantidad de oro está ¿dónde? En el Callao. En el Callao. Y porque nosotros como hijos de Dios no reclamamos el oro del Callao, muchas bandas delictivas están allá, muchas mafias están allá, explotando todo el oro que hay en ese lugar y que corresponde a los hijos de Dios. El problema está en no es saberlo, es creerlo. El problema no está en desearlo, sino creerlo. Porque los deseos no embarazan. Es el creer, es la convicción, es la fe. Aleluya. Y seguimos acá, dice entonces acá, que en el rollo del libro está escrito de nosotros. Y entonces, ¿qué haces tú? Dice, bueno, entonces simplemente, versículo 8, el hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, todo lo que hay sobre la tierra es mío, porque así ha establecido el Señor. Pero yo no tengo necesidad de tener todo el oro del Callao en mi casa. Yo solamente necesito lo necesario para cumplir el plan. Porque tú no podrías tener todo el oro del Callao en tu casa, porque primero no necesitas todo el oro del Callao. ¿Cuál es el plan que tienes para mí? Y si en ese plan hay oro, oro tendrás. Así es sencillo. Tú sabes dónde está y es tuyo. Hay cosas más básicas, más elementales, como la sanidad. Si tú sabes que Jesucristo murió, sí, dice según su palabra en Isaías 53, herido fuiste por mis rebeliones, el castigo de mi paz fue sobre ti, y por tu llaga yo fui curado. Entonces fui curado. Pero cuando la duda atraviesa tu corazón, entonces no recibes. Cuando la duda atraviesa tu corazón, olvídalo. Porque ahí no se agrada al Señor. Porque cuando tú le dices algo a un hijo tuyo y tu hijo no te cree, a ti te es ofensivo. Porque cuando tú le dices, tu mamá te dice algo a ti que te va a dar y tú no le crees, para ella es una ofensa. Porque tú le estás diciendo mentirosa. Cuando el padre te promete algo a ti y tú no lo crees, le dices mentiroso. ¿No le crees? Ah, dime la verdad, Señor. Te estoy diciendo que tú eres heredero de todas las cosas. El oro y la plata también son tuyas. Ah, en serio. Santo de Israel. Entonces, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En tu ley, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de nuestro corazón. Es decir, respetar su ley se refiere en lo que Cristo vino a hacer en dos cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí está toda la ley, dice la palabra, y los profetas. En amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Entonces, ¿es gravoso amar a Dios? De verdad que no.
Pero cuando desobedecemos a Dios, le estamos demostrando que no nos importa y por ende que no lo amamos. Nuestra obediencia está ligada al amor. Cuando tú obedeces porque crees en lo que te están diciendo y porque amas a esa persona. Y aún a veces cuando no entiendes, tú obedeces. No entiendo por qué me pides esto, porque yo lo creo y por lo tanto obedezco. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, nosotros, este libro maravilloso que tenemos acá, le fue colocado entre Malaquías y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, una hoja blanca. Oye, quiero que primero que nada no veas como que estoy haciendo esto como una crítica, porque estas cosas no corresponden a los hombres, sino que obedecen a un plan en el cual las tinieblas meten la mano. Esta hoja es antibíblica, porque no es parte de la Biblia. Hay una continuidad perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que divide la historia es Cristo, no una hoja. Y más allá del nacimiento de Cristo, lo que divide la historia es la resurrección. Voy a repetirlo. Lo que divide la historia no es la hoja blanca de la Biblia, es Cristo. Y en la vida, muerte y resurrección de Cristo, lo que verdaderamente dividió la historia fue la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque fue el momento en que quedó demostrado que la muerte fue vencida por Jesús. Antes no había ocurrido. Cuando en el Getsemaní Jesús estaba lleno de angustia, ahí no se había consumado todavía. Él estaba lleno de angustia y él le dijo al Señor: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Todavía allí la salvación estaba en tela de juicio, estaba en riesgo. Porque Jesús pudo haber dicho: no, Señor, no lo soporto. Corre definitivamente esta copa, envía ángeles por mí. Y te aseguro que el Padre hubiese enviado ángeles por su Hijo. Pero gracias al Señor, su última palabra no fue esa, sino: mas hágase tu voluntad y no la mía. Y la voluntad del Padre era que obedeciera, y la obediencia implicaba ir a la cruz del Calvario. La obediencia implicaba la resurrección, porque si él moría en perfecta santidad, la muerte no tenía derecho sobre él. Entonces, lo que realmente divide la historia, aunque fue importante porque fue la venida del Mesías, no fue el nacimiento de Jesús. Lo que dividió la historia fue la resurrección. Entonces, cuando colocamos la hoja blanca antes del nacimiento de Jesús, creamos un desfase en el entendimiento profético de la Escritura. ¿Por qué? Porque todo el antiguo, lo que llamamos el Antiguo Testamento, no cierra en Malaquías. Porque en Malaquías, en el capítulo 4, se describe la venida del Mesías. Y se describe que vendría un mensajero delante de su faz, que sabemos que ese mensajero delante de su faz era Juan el Bautista. El Elías que había de venir era Juan el Bautista. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que la venida del Mesías fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, es decir, que el Evangelio o los libros del Evangelio fueron el final de las promesas, el cumplimiento de las promesas de la venida del Señor. Pero el cumplimiento de la gracia, el cumplimiento de la gracia, aleluya, fue la resurrección. Ah. Esto que les estoy diciendo seguramente causa escozor en muchas
en muchos líderes, ministros, porque seguro insistirán en la idea de que estoy respetando las escrituras, pero no lo estoy haciendo. Entendamos una cosa, mis amados. Si ese libro se me cae al barro, sobre mí no viene ninguna maldición, porque es un libro. La palabra está encriptada en medio de las escrituras y es revelada por el Espíritu Santo de Dios. La única manera de nosotros blasfemar sobre ese libro es que blasfeme sobre el intérprete de este libro, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que aún en medio de la lectura te revela el verdadero sentido de la escritura, la interpretación profética correcta de la escritura. No es el puro papel y tinta. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este libro sin el Espíritu Santo no puede ayudarnos para nada. Necesitamos al Espíritu Santo para que realmente lo que dice este libro nos santifique a nosotros. Ay, santo Israel. Entonces, estoy seguro que este estudio que estamos haciendo esta mañana causa escozor en muchos ministros, pero les ruego, hermano ministro, que no murmure ni contienda cuando vea esto. Solamente ore por mí si usted considera que yo estoy equivocado, y ore al Señor para que le traiga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que abra su entendimiento y le revele las escrituras, porque es probable que tu actitud sea similar a la de Saulo, cuando él, con toda la razón, desde su punto de vista, perseguía a la iglesia y las asolaba, hasta que un destello lo dejó ciego de camino a Damasco, y él, aleluya, le dijo: Señor, ¿quién eres tú? Él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No vaya a ser, hermano ministro, que a quien esté persiguiendo sea Jesucristo, en vez de estar anunciando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no podemos tener revelación profética sin el espíritu de la profecía. ¿Y cuál es el espíritu de la profecía? El testimonio de Jesús. Aleluya, Señor. Entonces, no discutamos sobre el asunto de la hoja de en medio. Ya la pusieron aquí, no vamos a poder quitarla de toda la Biblia de la tierra. Es necio pensar eso. Pero aunque esté allí, los que somos entendidos tenemos que saber que ese fue el cumplimiento de la promesa, pero que no es el cumplimiento de la gracia y la dispensación de la gracia y el que vino por el Espíritu Santo en el Pentecostés. Aleluya, Señor. Entonces, ¿qué ocurre respecto a esto? Quiero tocar algunas cosas que considero muy importantes. Quiero que nosotros veamos, por ejemplo, en Lucas 24:45. Estoy hablando ya del final del Evangelio de Jesús. Está Jesús con sus discípulos ya habiendo resucitado. Y le dice acá: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Puedes creer que los discípulos de Jesús, los apóstoles, estuvieron con él 3 años y no habían entendido las Escrituras? 3 años con el maestro de maestros, y él tenía que hablarle mucho en parábolas para que le pudiesen ahí más o menos entender. Que en su momento él mismo le dijo a sus discípulos: he venido a decirle muchas otras cosas, pero ustedes todavía no las pueden sobrellevar. Ustedes se imaginan Jesús hablándole a los discípulos sobre el cuerpo glorificado. Ustedes se imaginan que él les explicara a los discípulos que una vez resucitados seríamos como ángeles, sin necesidad de casarnos ni darnos en casamiento. Ustedes se imaginan que él le dijera a los discípulos que podían ir y venir al cielo cuantas veces quisieran,
viajar a las distancias enormes del planeta, de un continente a otro y regresar antes del almuerzo. Ellos no lo podrían entender. Que cómo era posible tener un cuerpo de vida eterna, inmortal, eterno. Para que ellos pudiesen entender estos misterios, Jesús tenía que resucitar primero. Porque así verían en Él la gloria de Dios. Y Él podría aparecérsele a ellos y decirles: mira, aquí estoy resucitadito. Con un cuerpo que entró a esta casa sin abrir la puerta. Un cuerpo que se transfiguró un camino en Emaús y ustedes no lo conocieron. Un cuerpo que se apareció en varias veces, en varios sitios al mismo tiempo. Y estamos hablando de que no es que lo hizo porque Él era Jesús. Él lo hizo para dar testimonio de que así son los cuerpos glorificados. Pero eso no lo podían entender sus discípulos mientras Él estuviese en sandalias por todo Jerusalén. Él no lo podía porque lo seguían viendo como el hijo del carpintero. Entonces, Él tuvo que abrirle el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y es por eso que siempre en nuestras oraciones, cuando vamos a comenzar la prédica, citamos este texto bíblico. Y le decimos al Señor, como está escrito en Lucas 24:45, abre mi entendimiento para poder comprender las Escrituras. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, estas son cosas vitales, determinantes para nuestro crecimiento y para nuestro avance. Aleluya. Entonces, la palabra en Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Mira esto, escúchame lo que te voy a decir. Si usted, amado hermano o amada hermana, ya recibió a Cristo como su Señor y suficiente Salvador, y lo creyó en su corazón, porque no solo confesarlo con la boca, es creerlo, usted ya es salvo. Usted ya es salvo. Usted, si no diezmara, usted es salvo. Si usted no ofrenda, usted es salvo. Si usted no sale a evangelizar, usted es salvo. Tu salvación no está determinada por las obras. Tú puedes donar tus órganos a la ciencia, a los pobres, darle toda tu riqueza a los pobres, y eso no te salva. Tú podrías quedarte sentado toda la vida escuchando la Biblia, escuchando la palabra de Dios, pero creyéndola, y tú eres salvo. Dice que ese hermano no sale, ese hermano no va. Mire, si él lo cree en su corazón, es salvo. Pero creer te lleva a la gratitud. Y cuando tú estás agradecido, tú no te puedes quedar de brazos cruzados. O sea que si eres flojo en lo ministerial y creías que lo que te estaba diciendo te justifica para no ir a la iglesia, pues no. Porque no es que vas para buscar la salvación. Tú vas porque estás agradecido con Dios. Tú vas y diezmas porque estás agradecido con Dios. Tú vas y evangelizas porque sabes lo que Dios hizo en tu vida y quieres que lo haga en otras personas también. Porque aprendiste a agradecer y aprendiste a amar a los demás. De manera pues que Efesios 2:8-9 lo declara muy claramente. La gracia que ustedes han recibido ha sido mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Qué es la gracia? Un regalo. Un regalo. Pero usted puede ofrecerle un regalo a alguien, si le toma. El regalo está moto. Agarra la tuya. Pero si tú no la agarras, no lo crees, me dejas con la mano extendida. Cada vez que Dios anuncia por un predicador el mensaje de salvación y te dice que Jesucristo murió por ti, quiere decir que ya tú no tienes por qué pasar por la muerte, porque Cristo murió por ti. Y Él fue empobrecido para que tú con su pobreza fueras enriquecido. No que tengas nada más para la arepita en la cena. Que gloria a Dios por la arepita en la cena. Pero fueras enriquecido con toda liberalidad. A ver, hay personas que pueden creerse ricos hasta $100. Hay personas que pueden creer llegar a una riqueza de $1,000,
Y hay personas que pueden creer llegar a una riqueza de $1 millón. Y cada quien va a recibir conforme a lo que ha creído. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor siempre hacía cuando sanaba a un enfermo. Le decía, recibe conforme a tu fe. Si yo te digo a ti, pásame 2 vasitos, uno grande y uno chiquito. Si yo te digo a ti, uno es así, y el otro chiquito, uno en la mesa. Si yo te digo a ti, lléname el vaso con agua. No, espérate, no, tranquilo. Pero yo tengo 2 vasos, uno pequeño y uno grande. Y digo, no, yo creo que este es muy grande. No, lo voy a dar chiquito. Me vas a llenar el vaso pequeño. Pero si te digo, te doy el vaso grande, lléname el vaso grande, me llenas el grande. Es decir, ¿qué vaso le vas a presentar al Señor? ¿De qué tamaño es el recipiente de tu fe? Porque es que dependiendo del tamaño del recipiente vas a recibir del grande. Dale fuerte gloria a Dios a esta mañana. Aumentanos la fe, dile Señor, aumentanos la fe. Ningún $100, $1 millón. $1 millón. Amén. Entonces, eso implica que debemos aumentar la fe. Romanos 6, siempre dices. Romanos 6:23 nos habla de algo que entorpece la gracia. Porque si la gracia es salvación eterna, si la gracia es vida eterna, hay algo que entorpece esa vida eterna, ese regalo que Dios nos dio y que está ahí sobre la mesa. Mejor dicho, el Señor tiene sus brazos extendidos para que tú recibas ese regalo. Entonces, pero hay algo que estorba a que tú recibas el regalo y ese es el pecado. Mira lo que dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, más la dádiva o el regalo, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Está viendo? El precio del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso es que ninguna otra religión te puede llevar a la salvación, porque necesitas a Cristo y necesitas renunciar al pecado. Son 2 cosas, porque si tú te mantienes ligado al pecado, tienes que pagar el precio de ese pecado. Disfrutas beber alcohol, disfrutas los juegos de azar, disfrutas engañar a tu esposa o esposo, ser infiel, ¿lo disfrutas, joven? ¿Disfrutas la desobediencia? Entonces hay un precio por eso, muerte. Y para mi parecer eso es demasiado caro. Por un rato de placer es demasiado caro morir. Por un ratico de desobediencia me parece demasiado costoso morir. Pero es increíble cómo la gente insiste en pagar por el pecado, cuando ya hubo uno que pagó por el pecado, Cristo Jesús, llevando sobre sí el pecado de la humanidad. Ahora solamente te toca una cosa: creer en Él. Y como consecuencia de creer, obedecer. Aleluya, Señor. Obedecer. Entonces, fíjate esto. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo decidí recibir la vida eterna. Y cuando tú recibes un regalo, a ti no te dice, mira, este es un regalo, pero lo abres cuando estés viejito. O sea, cuando estés a punto de morir, ya de anciano, de 90 años, ay, yo voy a ver qué fue lo que me regalaron cuando tenía 30. No, apenas tú recibes el regalo, tú lo abres. Y apenas tú recibes el regalo, tú lo usas. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Que apenas tú recibes a Cristo y abres el regalo, empiezas a vivir la vida eterna. ¡Aleluya! No. Entonces ahí es donde los teólogos se mortifican con lo que uno les pueda estar diciendo, porque a mí me fuera teología del Espíritu Santo.
Yo puedo tener una licenciatura en teología, puedo ser TC1 en teología, pero la teología a mí no me revela la verdad, sino el Espíritu Santo que me da la interpretación de la Escritura. Al contrario, le advierto a mis hermanos que son teólogos y que trabajan en formarse en la teología. Eso no es malo. Malo es que tengan altivez por ser teólogos. Ese es el problema, la altivez. Entonces, entre pagar por el pecado y recibirle el regalo de la vida eterna, yo recibo el regalo. ¿Te vas caminando o en un Lamborghini? Lamborghini, rápido, pero estamos lidiando con emociones y la gente dice, ay, yo no me siento digno de recibir el Lamborghini. Yo no, eso es demasiado. $1.000.000, no, el dinero es malo. No, malo no es el dinero. Malo es el corazón que ama el dinero. El dinero es una herramienta. El Lamborghini también. Ahora, ¿cómo está tu corazón? ¿Será que te vuelves mala persona cuando recibes dinero? Entonces, si no es así, pide y se os dará. No, un Lamborghini es demasiado. Eso no. Porque hay personas que ni un regalo sencillo, mira, te regalo este reloj. Ay, no, pero mira qué pena me da, no, déjame acá. Porque sí, soy digno de recibirlo, yo lo recibo. Si el Padre te puso el querer como el hacer de regalarme el reloj, déjame acá para acá. ¿Verdad? Aleluya. Eso es falsa humildad. ¿Por qué? Porque la religión nos enseñó de que ser humilde es ser pobre. Entonces cuando empezás a recibir riqueza, te sientes culpable. Y empezaba a creer, Dios mío, ¿cómo puedo yo ser rico cuando hay tantos pobres en la tierra? Y eso es algo así como cuando tú de repente dices, ¿cómo puedo yo tener buena salud cuando hay tantos enfermos? Y tú dices, pero es que yo me alimento bien. Yo no bebo Coca-Cola todo el tiempo. Yo me cuido de comer tanta grasa. Yo no como tanta cosa en la madrugada. Si tú estás pagando el precio para una sanidad, ¿por qué te vas a sentir mal porque estés sano? No, yo me siento mal, pero no voy a estar sano yo habiendo tanto enfermo. Porque tú te cuidas. Porque tú velas por lo que comes. Porque tú te proteges de las infecciones, qué sé yo, tantas cosas, porque tú oras por tu sanidad. Pero el que es irresponsable con los cuidados de su cuerpo, el obvio que está enfermo, aquel que se amarga la vida por todo y pelea por todo y llena su vida de amargura. Dice la Biblia que es cárcoma para los huesos y viene después una enfermedad a nivel de los huesos y dice, ¿por qué me toca a mí? Mientras que fulano está sano, porque fulano se cuida. Igual es con la riqueza. Si tú tienes tu finanza y te administras, inviertes, guardas, ganas, vuelves a invertir, ganaste, compraste, volviste a crecer financieramente, ¿por qué te tienes que sentir culpable? Porque el pobre es pobre. Si quieres ayudarlo, enséñale. El problema es que a veces el orgullo es mayor en el que es pobre que el que tiene riqueza. Porque el que anda en pobreza ve al rico como el culpable de su pobreza. Entonces es difícil que tú puedas ayudar a alguien cuando ese alguien te ve como un enemigo. Yo les digo esto porque tenemos que abrirnos a algo que es más valioso que el oro y la plata, a algo que es más valioso que el dinero, a algo que es más valioso que la sanidad, y esa es la salvación de nuestras almas, la gracia. Cuando todavía creemos que tenemos que hacer alguna cosa para poder ganar la salvación, estamos mal. No tienes que hacer nada para alcanzar la salvación. La salvación vino por gracia, es un regalo, tú lo tomas y cuando empiezas a darte cuenta de la enorme bendición que representa la salvación, empiezas a hacer buenas obras por gratitud. Aleluya. Ahora, caemos entonces en lo que llamamos la confesión de fe, porque hay una transición, así como cuando nace Jesucristo, comenzando después de la hoja blanca, después de la hoja del medio, nace Jesucristo.
Ahí comienza, ahí llega la gracia, pero la recibes en el Pentecostés, la recibes después de la resurrección. Porque en el Pentecostés con el Espíritu Santo se afirma. Pero con cuidado, iglesia. Romanos 10, 9, 10 te dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces aquí tenemos un momento en el que la gracia toca la puerta y es cuando confiesas. Todavía no ha llegado a tu vida personal. Históricamente, la gracia tocó la puerta de la humanidad cuando nació Jesús. Pero la gracia se consuma y se comparte en la resurrección de Jesús y se afirma en el Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, que es cuando verdaderamente comienza la iglesia. Porque déjame decirte, la iglesia no comienza con los discípulos de Jesús, la iglesia comienza en el Pentecostés. Esos desfases tenemos que tenerlos claros. Entonces, igualmente, en Romanos 10, 9, 10, nosotros cuando confesamos a Cristo, la gracia toca la puerta, pero no la has entendido todavía. La gente confiesa, sí, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y ahí le diste permiso para que empezara a hacer la transformación en tu vida personal. Apenas está comenzando a hacer el trabajo en ti. El Espíritu Santo tiene derecho a entrar y ministrar y transformar, pero tú no necesariamente estás colaborando, porque tienes la lucha con la carne. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí es donde se consuma la salvación. Ahí es cuando tú crees, es que en ti se activa la gracia y te mueves en gracia. Es cuando tú reclamas y sabes que la tierra está puesta para que tú la sojuzgues. Es cuando tú entiendes que tu palabra tiene autoridad sobre las personas y sobre la creación, para bendecir y no para maldecir. Ahí es cuando el espíritu de profecía entra en tu vida y se activa y arranca la mentira y establece la verdad. Ahí es cuando la gracia llega a ti en lo personal. Lo que quiere decir con esto es que aunque haya habido una fecha para la gracia histórica, hay una fecha para que se active la gracia en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, Señor. Ahora, ¿cómo sabes tú si eres salvo? ¿Cómo sabes tú si ya estás en la gracia? Vamos un momento a Mateo capítulo 12, versículo 39. Oye, eso es ofensivo, ¿vale? Tan mala es tu mamá que tiene que rogarle por un vaso de jugo. Tú eres hijo. Cuando tú entiendes que has sido redimido y que eres coheredero con Cristo de todas las cosas, hasta el oro del callado, entonces tú simplemente sabes que está allí y le dices, Padre, yo voy a tomar oro de allí, tómelo, hijo, es suyo. Lo necesito, sí, tómelo. Y si está alineado con el propósito, con más razón, tómelo. Porque con abundancia, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. ¿Quieres saber si alguien es salvo? Si ya la gracia se derramó sobre él, obsérvalo como habla. Y eso te dice también a ti una cosa: vigila tu habla. Observa lo que dices. Pendiente con lo que abre, con lo que sale cuando abres la boca. ¿Sale pesimismo? ¿Sale duda de tu boca? ¿Sale resentimiento, tristeza, angustia, duda, temor, ansiedad? Entonces aún la gracia no se ha derramado sobre ti. Y tú podrías decir que la gracia está sobre mí, la gracia está sobre mí, la gracia. Bien, gracias. Todavía no, porque no ha sido transformado por la fe. Si tú crees en tu corazón
que es el requisito de Romanos 10, 9, 10. Confesar con la boca y creer en el corazón, debes saber que también lo que sale de la boca es porque abunda en el corazón. Y puede ser que al principio sea forzado. No lo crees, pero lo proclamas, lo proclamo. Pero tiene que haber un momento de quiebre donde no solamente lo proclames, sino que lo creas y salga de ti con una autoridad extraordinaria. Pero tienes que empezar a proclamarla. Y tú cuando proclamas, yo proclamo que los tesoros del reino me pertenecen por herencia eterna. Y entonces el diablo te ve cerquita para ver. ¿Lo crees? ¿O no lo crees? ¿Me doy a entender? ¿Lo crees o no lo crees? Pero entonces él te va a ver, porque él, como no puede leer tu pensamiento, él va a adivinar. Yo soy fiel a mi esposa, y pasó una mujer con faldita. ¿Será que voltea o no voltea? Entonces el diablo está ahí para ver si voltea. ¿Sí me doy a entender? No, yo dejé toda, qué sé yo, de beber, ya yo no bebo, aborrezco el alcohol. Y entonces pasó uno por ahí con una botellita de cerveza, te desesperaste. Entonces el diablo te adivina y dice, ese no está ninguna gracia, zarandelo. ¿Te das cuenta? Pero más aún cuando tú proclamas lo contrario, más rápido, no tiene que adivinar, se da cuenta de leguas. No, esto es un contencioso, un iracundo, un picapleito. Y él es que está en la gracia. Él es que está en la gracia. Entonces cuando tú hablas, tienes que vigilar lo que hablas. Porque dice la palabra que la abundancia del corazón habla la boca. Y dice la palabra que en el corazón se tienen los malos pensamientos. Se forman los malos pensamientos. Y si en tu corazón se está formando un mal pensamiento, la misma palabra te dice, llévala cautiva a la obediencia de Cristo. Si viene un pensamiento de pobreza, no vas a decir, estoy pensando en pobreza. Ay, ¿cómo está el dólar hoy? Dios mío, ¿hasta cuándo va a subir el dólar? No, tú vas a decir, como le respondo yo a la gente de la panadería y del supermercado, el mismo que me proveyó para la harina pan a 200, me la va a proveer a 400, a 600, a 700, a 1000, al precio que suba. El mismo que me proveyó ayer me provee hoy en abundancia, y todo lo que haga prosperará. Entonces el mensaje que tú le das a la creación es, tengo fe. Mi mayor riqueza es esa, la fe. Nada me moverá. Aleluya, Señor. Entonces, amado, vigila, el que está a tu lado, dile ahí, vigila tus pensamientos y cuida tus labios. Porque Satanás anda como león rugiendo para ver a quién devorar. Ahora, la palabra que tenemos por acá, en 2 Corintios 5, 2 al 4, dice que a nosotros todavía, ¿verdad?, estamos como que luchando contra la carne, porque hay algo que todavía muchos no entienden, que la carne no te va a colaborar. La carne no te va a colaborar. Ella sabe que aquí se queda. Polvo es y polvo volverá. Entonces, ella es experta cantando canciones que esta vida hay que gozarla, porque cuando uno se muere, todo se queda en la tierra y nosotros los que vienen, no hay para... por ella vive rumba, fiesta y alcohol y toda la cosa, el bochinche, pero porque sabe que ella se queda. Pero el problema es fuera que si se va a quedar sola. No, es que deja tu alma ligada a la tierra y tu alma queda bajo condenación eterna. Por lo tanto, tu alma tiene que entender, dile, alma mía, entiende que la carne no te va a ayudar, sino el espíritu. Dile ahora tú como espíritu, dile, alma mía, ven conmigo, vamos a Cristo.
Amén. Aleluya. Dale gloria al Señor. Entonces, 2 Corintios 5, del 2 al 4, dice de la siguiente manera: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, refiriéndose a este cuerpo de tierra, y lo dice, es decir, el cuerpo de carne, gemimos con angustia. ¿Quién gime con angustia? Nuestra alma, nuestro espíritu. Dice, porque así mismo estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida y podamos tener cuerpos glorificados como el del Señor. Podamos rescatar el Edén, así como lo tenían Adán y Eva, cuerpos luminosos, que la luz los rodeaba y los vestía. No necesitaban ropa, porque la luz los rodeaba. Eran seres de luz, literalmente, con poderes extraordinarios, que subían podían subir a la montaña más alta, podían ir a cualquier parte de la tierra, podían venir de cualquier parte de la tierra antes del desayuno. Ellos tenían autoridad sobre las bestias, sobre los campos, sobre los montes, sobre todo lo creado, sobre el agua, sobre la lluvia. ¿Sabes qué es tener un poder así? Extraordinario. Por eso es que nosotros gemimos con angustia, queriendo ser revestidos de esa gloria. Pero si nosotros nos ligamos a la tierra, nuestra alma se liga a la tierra, al morir la carne, el alma queda expuesta en su vergüenza, porque todas las maldades que hacía quedan evidentes, y sobre el alma viene condenación eterna, mientras que si se va al espíritu tiene salvación eterna. Amén, iglesia. Amén. Entonces, seguimos. ¿Cómo reconocemos si a una persona está en la gracia? ¿Cómo sabemos si una persona está después de la gracia? Mateo 7:20. Por los frutos. Por los frutos. Dice, así que por su fruto lo conoceréis. ¿Cuál es el fruto? Gálatas 5:22-23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esas cosas no hay ley. No hay ni ninguna autoridad terrenal, ni ningún demonio de los cielos, del infierno, puede venir a condenarte y a condicionarte. Ninguno. ¿Cómo podemos saber si estamos en la gracia? Primero, vigilando nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu boca habla lo contrario a la benignidad, lo contrario al amor, lo contrario a la paz, lo contrario a la templanza, lo contrario a la mansedumbre, entonces estás en condenación. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que velar. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. El Señor necesitaba darnos una escuela de reino antes de irse, antes de subir a la nube. Él en su momento le dijo a los discípulos: he venido a decirle muchas cosas, pero ustedes no las pueden sobrellevar. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo: he venido a decirle muchas cosas, pero ustedes todavía no las pueden sobrellevar. Hay muchos quizás en esta congregación que no pueden sobrellevar lo que estamos diciendo. Escúcheme, pero no murmuren. Ore al Señor. Si usted cree que yo como pastor estoy equivocado, órele por mí. Antes que murmurar, ore. Pero así como fue necesario que Jesús se parara, leyera el Salmo 61 y dijera: hoy se ha cumplido esta profecía sobre mí. Y dejó todos pasmados diciendo: entonces tú estás diciendo que eres el Mesías. Y querían apedrearlo porque no estaban preparados para recibir el Mesías. Y aún no lo están, el pueblo de Israel. Pero ahora escúcheme algo. También es necesario decirle que nosotros
ya estamos preparados, muchos de nosotros, ya estamos preparados para escuchar profundidad del reino. Así como el Señor después de la resurrección se tuvo que quedar 40 días en cuerpo glorificado, dándole clases a los discípulos y a los apóstoles, así es necesario que esas clases del reino se sigan compartiendo. Desde cuerpos glorificados como el del Señor. Y dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16, 12, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿será que el Espíritu llegó de verdad a tu vida personal? Porque aquí dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad. O sea que no habrá nada escondido para ti, todo te será revelado. Porque se habrá cumplido la palabra de que eres uno en el Señor. Él en ti, tú en Él. Cuando tú estás en el Señor y el Señor está en ti, no hay nada escondido en Él que tú no sepas. Y tú empiezas a soltar sabiduría sin saber de dónde viene la sabiduría. No, mentira, los demás no saben de dónde viene, pero tú sabes que viene del Espíritu Santo. Y aunque muchos no lo comprendan, hay necesidad de que mucha gente que sí es entendida crezca en el Señor, y los que todavía no han crecido sean alados por la gracia para alcanzar el conocimiento de la plenitud del Señor. Entonces dice el Señor en Juan 16 que tiene todavía muchas cosas que decirlo, pero no las puede sobrellevar. Y estamos justamente hablando antes de la traición de Judas. Así que todavía no lo podía decir. Pero en Romanos 10, perdón, en Romanos 3, perdón, en Hechos 3, el Señor predicó por 40 días reino, enseñándole esos misterios que antes no podía decirles. Aleluya. Necesitamos ese Shekinah, Señor. Necesitamos tu venida, Señor, sobre nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, Señor, en esta hora, Señor. Reconocemos nuestra total dependencia de ti, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Reconocemos que ya tú has resucitado. Y según lo declara tu propia palabra, nosotros también hemos resucitado juntamente contigo, Señor. Dice Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, escucha esto, iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, repite conmigo, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos resucitó. Y lo que ves en el cuerpo, lo que ves acá, es algo que ya ocurrió en la plenitud de Dios. Desde la plenitud de Dios estás reviviendo tu propia salvación. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Aleluya. Vamos a exaltar su grandeza, Señor. Nosotros ya vivimos la experiencia. Nosotros ya vivimos la experiencia. Ya vivimos la experiencia. Lo que tú estás experimentando en esta hora ya ocurrió. Y saliste victorioso. Y te vas a despertar en algún momento. Y te vas a dar cuenta que estás sentado con papá. Juntamente con Cristo en lugares celestiales. Gracias, Señor. Tú eres la fuente, Señor, que nunca se seca, Señor. Aleluya, Señor. Para la comunidad. No hay lugar para estar conformes, porque ya ha nacido el Padre, darte el reino. Al Padre ha nacido darte el reino.
a frente y no te reconoció, escuchador. ¿Qué agua pediste una mujer para que pueda entender